Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias a RTQ por este espacio que valora su salud y gracias a ustedes por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares, de su trabajo, de sus vehículos. Iniciamos con este programa de Salud Integral, Vida y Familia. Recuerden, todas las entrevistas son con médicos expertos en su especialidad que con mucha generosidad nos comparten sus conocimientos. El objetivo es que ustedes se empoderen y cuiden su salud. Hoy tengo el honor de la presencia del doctor Agni Muñoz Granado. Nuestro tema, prevención del cáncer cervicuterino. Bienvenido, doctor Agni. Muchísimas gracias, doctora Irma. Muy amable su invitación en este espacio. Pues como cada semana les comparto un muy breve resumen de su currículum. Él es médico cirujano egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó su especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital de Ginecopediatría en el IMSS, avalado por la Universidad Veracruzana. Subespecialista en ginecología oncológica en el Centro Médico Nacional La Raza, avalado por la UNAM. Médico colegiado y certificado ante el Consejo Mexicano de Ginecobstetricia y por el Consejo Mexicano de Oncología. Colegiado por el Colegio de Ginecología en Querétaro, filial del Colegio Médico. Trabaja como especialista en ginecobstetricia en el Hospital General 2 del IMSS. Ejerce a nivel privado en el Hospital H+, Torre 3, Piso 6, Consultorio 606, que antes, ustedes recordarán, era TEC 100 y mucha gente con eso lo identifica. Pues, doctor Agni, este tema sigue siendo muy interesante y muy importante que lo escuchen nuestros radioescuchas. El Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicuterino se conmemora cada 26 de marzo. El lema general de este 2026 es Unidos por lo único. ¿Y a qué se refiere con esto único? Es que logremos eliminar el cáncer cervicuterino, doctor. Pues vamos a empezar con estas preguntas que sin duda van a ser de mucho interés e importancia para todo nuestro público, doctor. ¿Por qué es importante que hoy hablemos de cáncer cervicouterino? Muchísimas gracias, doctora, por esta oportunidad. Y bueno, el cáncer cervicuterino sigue siendo a la fecha un tema de salud pública. Impacta de manera muy sensible en la salud de muchas mujeres. Generalmente sería considerado un sufrimiento innecesario, dado que tenemos muchas herramientas actuales para hacer un tamizaje oportuno. Y bueno, el hecho de que tengamos una incidencia muy alta de este tipo de escenarios obliga a que tengamos que hacer mucho énfasis en la prevención y en la detección temprana, doctora. Gracias, doctor. El virus del papiloma humano, ¿qué es? ¿Y este es el único causal de cáncer cervicouterino o hay otras causas, doctor? Bueno, propiamente el virus del papiloma humano es un virus tipo ADN. Tiene variantes oncogénicas y no oncogénicas. Dentro de las no oncogénicas son las que nos producen verrugas cutáneas, y dentro de las oncogénicas, que son las que en este momento ocupan el espacio, son las que tienen la capacidad de formarnos lesiones precursoras de cáncer, y si se mantiene la infección de manera continua puede progresar al desarrollo de un cáncer. Es cierto que el enfermarse, o más bien el contagiarse por el virus, no necesariamente es la causa de la enfermedad, pero es un factor importante. Se tienen que sumar algunos otros factores como la inmunidad, el hecho de que tengamos cierta vulnerabilidad por enfermedades crónicas como diabetes, tomar medicamentos que bajan nuestras defensas, tener alguna situación que pueda comprometer el sistema inmune, favorece la persistencia de la infección y posteriormente el desarrollo de la enfermedad. Adicional, pues bueno, hay otros hábitos que se han asociado con un incremento en la posibilidad del desarrollo de la neoplasia, que es el tabaquismo. El tabaquismo es un factor importantísimo, hay que suprimirlo justamente para disminuir el riesgo de el progreso de la enfermedad. Y bueno, hay otros factores como los manejos hormonales, que el hecho de tener una terapia con anticoncepción hormonal por mucho tiempo también genera modificaciones cervicales que pueden hacer que la infección persista, y bueno, algunos factores proliferativos que permiten el desarrollo de la neoplasia. Entonces, el virus del papiloma humano es esencial para el desarrollo de la enfermedad, pero no es el único factor. Se tienen que sumar
muchos otros factores de riesgo para que evolucione a la enfermedad propiamente. Muy bien, doctor. ¿Cuántos tipos de cáncer de cuello uterino hay? Bueno, lo más frecuente es que encontremos carcinoma epidermoide en el 70-80% de las ocasiones, pero también tenemos adenocarcinomas, que esos son menos frecuentes, pero también son con una tasa más o menos de un 20-25%, y hay unos más raros, que es, por ejemplo, los adenoscamosos, los neuroendocrinos, y bueno, algunos otros menos frecuentes, pero el que es el más frecuente diagnosticado es el carcinoma epidermoide, doctor. ¿Y el más agresivo, doctor, de estos, cuál sería? Pues los adenocarcinomas tienen un tanto de menos respuesta a los tratamientos estándar, entonces tienen más riesgo de recurrencia. El epidermoide es más sensible a los tratamientos, por lo tanto mejor controlable, pero el adenocarcinoma es un tanto más agresivo. ¿Y de qué depende que una mujer tenga determinado tipo de cáncer, doctor, como estos que nos menciona? Depende de las condiciones cervicales. Bueno, realmente hay muchos factores que determinan el tipo de desarrollo de la neoplasia, depende del epitelio que se enferme. Generalmente la parte externa del cuello, el exocervix, ahí hay tejido epidermoide, que es el que nos va a desarrollar la mayor frecuencia de esta neoplasia, pero en el canal cervical, en la parte endocervical, por así decirlo, también puede haber cambios malignos, y este es justamente el tumor que le comento, que es un poco más difícil de detectar porque a veces no es tan evidente en la revisión ginecológica, en la especuloscopía. Entonces, en tenemos un poquito más de dificultad para identificarlo, pero bueno, a final de cuentas, los estudios de tamizaje nos van a llevar a la búsqueda intencionada. ¿Depende algo el DNA de cada paciente, doctor, los antecedentes hereditarios para el tipo de cáncer? No necesariamente, doctora. De aquí no depende tanto de la genética de la paciente, porque es asociado a una infección viral. Contrae la infección generalmente por el virus del papiloma. Y bueno, si hay la susceptibilidad propiamente, no necesariamente la genética, sino que tenga el factor de riesgo de inmunodepresión, que tenga alguna enfermedad crónica, que fume, bueno, esto va a generar el medio ambiente propicio para el desarrollo de la neoplasia. Hay otros tipos de tumores que son muy raros, que sí pudiese asociarse a alguna mutación de la paciente, sobre todo alteraciones del P53, que es nuestro gen que se encarga de cuidar nuestro ADN, pero son realmente muy contados los casos de este tipo. Lo más frecuente es que se ha asociado justamente a la combinación de factores más la infección por virus del papiloma. Muy bien, doctor. ¿Cómo se diagnostica el cáncer cervicouterino? Bueno, tenemos que recurrir justamente a la prevención primaria, pero cuando nosotros hacemos los estudios de tamizaje, el Papa Nicolau, ahí es a donde la mayoría de las ocasiones nos damos cuenta de que hay algo anormal. Se les recomienda a las pacientes que de manera rutinaria estén haciendo su Papa Nicolau, esto con el objetivo de identificar alguna anormalidad en el tejido estudiado, y cuando se identifica algún cambio, alguna célula que está avisando que puede haber alguna displasia o ya propiamente células malignas, hacemos una revisión colposcópica, vemos si hay alguna lesión que genere sospecha para tomar biopsia, o hay ocasiones en que ya a la hora de revisar encontramos un tumor evidente. Ahí se toma biopsia y se manda con el patólogo. Lo que determina propiamente el diagnóstico es el estudio histopatológico de alguna lesión sospechosa. Doctor, la especialidad por sí de ginecobstetricia ya incluye esta colposcopía, o para hacer esta colposcopía, o es necesario una preparación adicional de los ginecólogos? Dentro de la formación académica sí tenemos el entrenamiento para hacer estudio colposcópico, pero bueno, siempre es importante complementar esta formación con diplomados o con estudios adicionales, justamente para ofrecer mayor calidad y que tengamos todas las aristas de la colposcopía cubiertas, sobre todo porque es un área que tiene sus tips, de alguna manera sus avances al paso del tiempo, que mejoran el escenario de búsqueda intencionada de cambios cervicales, porque en la colposcopía, pues bueno, enfocamos al cervix, pero también hay que evaluar adecuadamente la vagina, hay que evaluar adecuadamente la vulva, evaluar también la región perianal, justamente en la búsqueda intencionada de alguna lesión asociada. Usted nos decía que una vez que ustedes sospechan, hacen este estudio y también toman una biopsia. Sí. Esta les permite identificar en qué estadio puede estar el cáncer, y si nos puede hablar de estos estadios, cuáles son y cómo los diagnostican, doctor. Porque para las mujeres en ocasiones ustedes les envían la biopsia y a ellas les dan y les generan, pues no sé, mucha angustia que les digan estadio 1, 2, 3, no sé. Claro. ¿Nos puede hablar al respecto, por favor, doctor? Sí, bueno,
Una vez que se hace la revisión clínica, podemos inferir alguna posible etapa de la enfermedad. Cuando nosotros no tenemos algún tumor evidente, pues inferimos que estamos en una etapa temprana. Tenemos que esperar el reporte de patología que nos confirme propiamente ya la situación de un tumor maligno, ¿ok? Y tenemos que apoyarnos de estudios complementarios. Actualmente ya la revisión clínica es insuficiente para dar una etapificación. Sí podemos, de manera inicial, pues bueno, identificar un tumor que pueda estar comprometiendo tejidos adicionales al cérvix, los parametrios, la vagina, o por los síntomas que tiene la paciente, como sangrado rectal, sangrado urinario, el dolor pélvico, que estemos en una etapa localmente avanzada. Sin embargo, tenemos que utilizar, aparte del resultado de patología, la exploración clínica, nos tenemos que apoyar de estudios de imagen para etapificar la enfermedad, porque en base a eso es que definimos el tratamiento que corresponde. ¿Y qué etapas son, doctor? Tenemos, bueno, a grosso modo, para no generar tanta... Porque sí, para los pacientes, esto es importante para los médicos, como usted muy bien lo dijo, para elegir el tratamiento, probablemente para el pronóstico, etcétera. Pero para nuestros pacientes, ¿qué estadios hay? ¿Cómo nos los podría compartir, doctor? A grosso modo, este tipo de tumores, como muchos otros, tiene 4 etapas. Las etapas tempranas son las etapas 1, y aquí tenemos una subdivisión que nos permite, pues bueno, englobar a las pacientes en ciertos grupos de riesgo y también ofrecerles un tratamiento más individualizado. Las etapas 1 son una enfermedad confinada al cuello uterino propiamente. Podemos tener tumores todavía microscópicos, tumores que todavía no vemos a simple vista en las etapas 1. Y no dan síntomas. Es raro que den síntomas exactamente, pueden pasar desapercibidos, pero también tenemos tumores en etapa 1 que pueden ser ya tumores visibles, pero que se encuentren confinados al cuello, y entonces eso nos permite pues ofrecer tratamientos todavía quirúrgicos. Las etapas 2 son etapas que ya tienen una extensión más allá del cuello uterino. No se extienden a órganos vecinos, pero ya empieza a infiltrar los ligamentos, los parametrios propiamente, y también pueden afectar el tercio superior de la vagina. Ya conforme va avanzando la enfermedad, pues bueno, tenemos las etapas 3. En las etapas 3 ya tenemos una extensión mucho mayor hacia los ligamentos cardinales, que pueden llegar hasta la pared pélvica, o pueden extenderse los tumores hasta la vagina inferior. Y bueno, también podemos tener afectación ya ganglionar. Y bueno, hay diferentes subetapas que justamente buscamos con los estudios de imagen para ofrecer un tratamiento individualizado. Ahora, la etapa 4 es cuando la enfermedad ya se extendió más allá del órgano que originó el tumor propiamente. Ya tenemos afectación tanto de vejiga como de recto, o podemos tener afectación a distancia, a otros órganos, pulmón, hígado, hueso, a cualquier otro sitio. Y bueno, aquí estamos ya en una etapa 4. Que se le llamaría entonces ya de metástasis. De metástasis, exactamente. Y ya el pronóstico, por supuesto, que pues va siendo cada día más sombrío, ¿verdad, doctor? Incluye pues tratamientos más agresivos. Sí, justamente, doctora. La idea es no detectar etapas localmente avanzadas. Como es una enfermedad que podemos tamizar, que podemos estar de manera frecuente revisando a las pacientes, pues no tendríamos que tener justamente etapas localmente avanzadas. Sin embargo, pues es parte de la realidad. Desgraciadamente, doctor. Usted nos decía, en etapas iniciales como la etapa 1, no hay prácticamente síntomas. ¿Y cuáles son estos síntomas y signos que deben saber nuestras amigas que nos están escuchando para cuando ya hay un cáncer, doctor, o datos lo más temprano posibles para que ellas pidan ayuda? Sabemos que siempre se ha recomendado su Papá Nicolau, y el ginecólogo determina qué más hacer en la revisión. Pero ¿cuáles serían estos signos y síntomas, doctor? Bueno, como bien lo comenta, doctora, en etapas tempranas no va a haber ningún síntoma, la paciente no va a referir absolutamente nada. Muchas veces es un hallazgo de primera vez por el estudio de Papá Nicolau o por alguna revisión ginecológica que se identifica. Pero conforme va avanzando la enfermedad, pues va a presentar algunos síntomas. De los más frecuentes, pues la paciente puede referir un flujo vaginal que puede ser de mal olor, desagradable, persistente. Puede tener sangrado poscoital, después de las relaciones sexuales tener un sangrado, y eso de inicio pues no es normal. O tener sangrados entre periodo y periodo menstrual, que tampoco es algo que se pueda considerar normal. Conforme va avanzando la enfermedad y va afectando estructuras adyacentes, pues se puede agregar dolor pélvico. El dolor puede ser
pues difuso, muchas veces intermitente, que no genera tanta sospecha en la paciente, pero muchas veces puede ser ya un dolor muy acentuado que motiva la revisión médica. Y también se pueden presentar síntomas urinarios o rectales, entre ellos el sangrado rectal o el sangrado durante la micción, que ya nos hablaría de un escenario pues ciertamente avanzado. Doctor, nos está llegando una pregunta de la señora Susana, que dice: siendo una mujer de 71 años y después de 8 años sin vida sexual, ¿es necesario realizarse el estudio del Papa Nicolau? En caso de que así sea, también quisiera saber en qué lugar podrían hacérmelo, procurando que sea lo más cómodo posible y con la menor incomodidad, porque pues por características ya de sequedad y eso, la mujer le tiene mucho miedo, doctor, claro, a estas revisiones a mayor edad. Uh-huh. Sin embargo, ¿qué le contestaría, doctor? Aquí es importante considerar el grupo de edad, por lo que recuerdo 71 años. 71 años la señora Susana. ¿Tiene antecedente de alguna histerectomía? ¿No refiere? No refiere, nada más de que no tiene vida sexual activa. Bueno, aquí se recomienda que a partir de los 65 años, si no hubo algún antecedente de infección por virus del papiloma o no hubo lesión por virus del papiloma, se pudiese interrumpir la pesquisa propiamente del cáncer de cervix. Sin embargo, hay que estar pendiente de algún otro dato. Por ejemplo, en la posmenopausia, un sangrado puede no necesariamente estar asociado a una situación cervical, sino a una situación endometrial. Entonces, un sangrado en la posmenopausia sí se tendría que estudiar de manera un poquito diferente a lo de cervix, pero parte de la revisión incluiría la revisión cervical y la revisión endometrial. En el caso de la paciente 71 años sin antecedentes de alguna lesión, pudiese quedarse en su vigilancia ginecológica normal. No necesariamente se tendría que hacer un tamizaje cervical si no tuvo antecedente de alguna infección previa. Infección por virus del papiloma. Y sin duda, doctor, el sangrado que presente cualquiera de nuestras pacientes, no todo es atribuible, después de haber ya de una menopausia, después no todo es por un cáncer cervicuterino. Es claro, un tema bien importante, que hay cáncer de ovario, que hay otro tipo de causas que habrá que estudiar, miomas, etcétera. Pero es cuestión de otro tema, doctor, sí. Ahora, tal vez complementando, si una paciente solicita una revisión ginecológica que incluya la toma de la citología cervical, no hay alguna contraindicación. Realmente, si la persona, independientemente del grupo de edad, se acerca y lo solicita, se debe de considerar hacerlo. Es un estudio de bajo costo, ciertamente puede ser incómodo para la paciente, sobre todo cuando hay cambios ya atróficos por la menopausia. Y bueno, nos apoyamos eventualmente con una pequeña cantidad de gel, justamente para que no se genere tanta incomodidad. Espejos más pequeños. A veces preparamos el epitelio para alguna revisión con estrógenos vaginales durante unas semanas previas a una exploración ginecológica, pero si no hubo antecedentes, pudiese la paciente quedarse tranquila, pero si hubo antecedentes, sí valdría la pena seguir haciendo el tamizaje. Y bueno, a final de cuentas, si la paciente, independientemente de que no tenga síntomas, de que no tenga el factor previo de alguna infección por VPH, si lo solicita, no tenga esa vida sexual activa, porque mientras haya vida sexual activa, pues hay un riesgo, doctor, definitivamente. Correcto. Pues ya está la respuesta, señora Susana. Gracias por escribirnos y por estar escuchando este programa. Doctor Agni, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento en cáncer cérvico-uterino y de qué depende que estas alternativas que ustedes ofrecen? Bueno, el tratamiento se individualiza, doctora. Las etapas tempranas nos permiten hacer tratamientos menos radicales, menos extensos, y sobre todo consideramos el escenario de fertilidad de la paciente. Hay pacientes que no han completado su fertilidad, entonces podemos, si detectamos en una etapa muy temprana, podemos hacer cirugías pequeñas en el cuello, como la conización cervical o las traquelectomías, que permiten a la paciente conservar su útero y que posteriormente puedan desarrollar, completar pues su fertilidad. Pero hay escenarios donde la paciente ya completó sus deseos de fertilidad y podemos hacer un tratamiento quirúrgico un poco más extenso. En las etapas tempranas optamos por la histerectomía radical, que es una histerectomía que tiene como objetivo quitar el tumor con márgenes de tejido sano, justamente para reducir el riesgo de una recurrencia tumoral. Se hace una
búsqueda intencionada también de ganglios linfáticos para evaluar si estas zonas fueron o no afectadas, porque esto también define la adyuvancia o los tratamientos complementarios a la cirugía para reducir el riesgo de que la enfermedad se vuelva a presentar. Y bueno, en etapas que ya son avanzadas, pero que todavía se consideran que no se extendieron a otros órganos, podemos iniciar tratamiento con radioquimioterapia. Se da radiación combinada con quimioterapia para el control de la enfermedad, y bueno, posteriormente evaluamos la respuesta que tuvo nuestra paciente al tratamiento. Si ya no hay datos de enfermedad residual, mantenemos en vigilancia. Si hubiese alguna sospecha de que sigue habiendo enfermedad residual a pesar del tratamiento y la enfermedad se puede resecar, pues bueno, valoramos un tratamiento complementario quirúrgico. Pero en etapas tempranas la opción es la cirugía, en etapas localmente avanzadas la radioquimioterapia, doctora. Perfecto, doctor. Usted dijo, cuando se hace este procedimiento quirúrgico se hace una evaluación. Esta evaluación es transoperatoria para ver, no sé, ¿se toma alguna biopsia del ganglio o cómo se hace, doctor? O sea, ¿es después de la cirugía? Cuando nosotros abordamos cualquier enfermedad maligna, nosotros ya tenemos que entrar con la información suficiente al quirófano para tener ya un contexto de lo que vamos a hacer. Nosotros ya tuvimos que haber evaluado que no haya enfermedad a distancia, justamente para que la cirugía tenga un impacto en la paciente, un impacto positivo. Si nosotros ya tenemos sospecha de que la enfermedad está afectando algún otro órgano que ya no va a ser una etapa temprana, ahí la cirugía ya no es una opción. Pero cuando tenemos estudios negativos a extensión de la enfermedad, operamos. Se hace la histerectomía radical. La diferencia es que se tienen que quitar los parametros o los ligamentos que sujetan al útero con una mucho más distancia de lo que se hace en una histerectomía, por ejemplo, por patología benigna, y se hace una disección ganglionar. Se quitan los ganglios linfáticos. ¿Profilácticamente, doctor? ¿Cómo? ¿De manera profiláctica? No es creo que profiláctica la palabra, sino más bien nos ayudan a etapificar la enfermedad. Se quitan porque son la zona donde potencialmente puede llegar la enfermedad, y si están comprometidos, está justificado dar un tratamiento adicional a la parte quirúrgica. Cuando nosotros tenemos enfermedad evidente en un ganglio, por ejemplo, que a la hora de hacer la cirugía, que por los estudios de imagen no se identificó, y el ganglio está crecido, está muy sospechoso, se puede tomar biopsia, se revisa, y si hay positividad a células malignas en el ganglio, se puede abortar la cirugía. Pero si tenemos ganglios normales, se hace la disección de los mismos y se manda todo este tejido a patología, y ya con esta información, en unos días posteriores al evento quirúrgico, lo que nos informe el patólogo determina la adyuvancia que va a recibir nuestra paciente. Puede ser que la cirugía sea curativa de la enfermedad, que no tengamos los datos suficientes para considerar que necesite radioterapia, o puede ser que con la información que tenemos ya de la pieza quirúrgica necesitemos un complemento con radiación, incluso potencialmente quimioterapia, si es que hubiera afectación ganglionar que fuera microscópica, que durante el evento quirúrgico pues no se advierte algo raro, pero que en el reporte ya histopatológico lo documenta, y que se justifica un tratamiento con radioterapia y quimioterapia. Como ustedes escuchan, amigas, amigos, estamos con un experto en oncología ginecológica. Sí, nuestros expertos ginecobstetras tienen su preparación, pero esta ya es una subespecialidad que le da el expertise, el conocimiento suficiente como para planear desde antes, protocolizar a cada una de ustedes para poder saber cuál es la mejor opción de tratamiento. Y ya definitivamente antes era con el oncólogo, y los oncólogos, todo mi respeto, pero eran más radicales, doctor. Y ustedes están preservando muchas cosas, como usted nos dijo, en caso de que todavía la mujer desee un embarazo, no tenga su fertilidad satisfecha, o cuando ya la tiene. Todos estos escenarios son vistos individualmente, ¿verdad, doctor? Pues bien, amigos, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos hablando sobre prevención de cáncer cervicuterino con el doctor Agni Muñoz Granados, experto oncoginecólogo. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Bien, amigos, regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos platicando con el doctor
Agni Muñoz Granados, experto en oncoginecología. Doctor Agni, ¿cuáles son los factores de riesgo evitables que pueden hacer que se evite o se cambie el pronóstico del cáncer cérvico-uterino? Bueno, lo primero es que hay que hacer promoción de la vacunación universal en todos los grupos poblacionales que compete la mayor tasa de estos casos, sobre todo vacunar a la población infantil. Actualmente, pues afortunadamente ya tenemos dentro del cuadro básico la vacuna contra el papiloma, entonces hay que promover que se la apliquen a los niños y niñas, y a la población que ya no tiene, ya no está dentro del grupo etario donde se vacuna de manera institucional, también orientar a que se pueden seguir vacunando. Dentro de las recomendaciones, es que si no tienen previamente la colocación de la vacuna, pueden acudir con su ginecólogo, y hasta cierto grupo etario la recomendación es que hasta antes de los 45 años las personas pueden acudir a colocarse su vacuna. Ya no estaría dentro del cuadro básico, pero bueno, no está contraindicada la aplicación. Permitir que las personas tengan más información clara, información accesible, que tengan un buen control de sus enfermedades crónicas es importante, o sea, favorecer la salud en general, esto es fundamental. Las personas que fuman, invitarlas a que ese hábito pueda irse disminuyendo. Porque además el tabaco no nada más es un factor de riesgo para cáncer cervicuterino, sino para muchísimas otro tipo de patologías y cánceres, doctor. Uh-huh. Sí, perdón que la interrupción. No. Entonces, favorecer un sistema, una vida saludable, que hagan ejercicio, que se alimenten bien, mantener el sistema inmune activo y competente va a ayudar. ¿Cómo hacer esto, doctor? ¿Cómo hacer que yo tenga un buen aparato de defensa para que me proteja de cualquier enfermedad, no nada más de esta? La alimentación es fundamental. Una alimentación baja en grasas, baja en azúcares, más vegetales, proteína de alta calidad, evitar las bebidas azucaradas. Este tipo de escenarios, pues bueno, siempre van a favorecer un mejor sistema inmune. El hacer ejercicio de manera regular, fundamental. Dormir bien, también el sueño impacta de manera muy positiva en la salud de las personas. Cuando tenemos malos hábitos para el sueño, dormimos muy poco, no permitimos que los mecanismos de reparación celular, pues bueno, se lleven a cabo de manera tan adecuada. Y la vacunación en este caso, o sea, mantener nuestra cartilla de vacunación al 100 para reducir el riesgo de enfermedades prevenibles por vacunación, doctora. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y el estrés, claro, que tanto nos pone así como proclives a tener una baja de nuestras defensas, doctor. Es correcto, doctora. La vida moderna nos mantiene estresados y bueno, a veces privilegiamos otras actividades en lugar del autocuidado. Entonces creo que sí vale la pena darnos nuestro tiempo para alimentarnos bien, darnos tiempo para ejercitarnos, hacer nuestras actividades en tiempo para tener un sueño reparador y poco a poquito ir mejorando nuestro sistema inmune. Perfecto, doctor, y aprender que la persona más importante en la vida somos nosotros. Correcto. Y cómo están nuestras relaciones, doctor, porque luego las relaciones son muy desgastantes, nos generan mucho estrés y no, de verdad no vale la pena aferrarnos a relaciones en donde ya no lo estemos disfrutando. Hay que aprender que todo tiene un periodo, un ciclo, y hay que soltar y hay que mirarnos y hay que darnos esta oportunidad, doctor. Correcto. Doctor Agni, ¿cómo afecta el tratamiento en la vida diaria de las mujeres que han sido tratadas de cáncer cervicuterino? ¿Cómo les afecta en su trabajo, en su calidad de vida, incluso, doctor, en sus relaciones sexuales? Porque le comento algo. Hemos tenido casos, y se lo digo como terapeuta y como médico de primer contacto, en el que el esposo sabe que su esposa tiene cáncer cervicuterino y que va a tener que ser histerectomizada y dice, no, perdonen la expresión, ya no sirves, ya pues no, yo ya tengo miedo incluso estar contigo, y las abandonan, doctor. Pero incluso la mujer misma tiene este concepto de que su valor estriba en este órgano
y en esta capacidad de ser o no madres, porque para eso es como que lo que significa y el valor que se le da de ser mujer, doctor. Creo que muy equivocado, pero le doy la palabra para que nos hable al respecto, por favor. Definitivamente son enfermedades que impactan de manera muy, muy significativa la calidad de vida de las personas. Como lo dicen nuestras definiciones, somos seres biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Entonces, en todas esas esferas afecta cualquier enfermedad, y una enfermedad maligna con mucha más razón. Desde el punto de vista físico, pues la paciente, si se somete a una cirugía, desde los riesgos quirúrgicos ya viene por ahí un impacto. Si se hace una histerectomía, como bien comenta, pues la menopausia. A veces mujeres jóvenes que son candidatas a un tratamiento quirúrgico, si las condiciones lo requieren, se hace ya una histerectomía, entonces la paciente cursa por un escenario de menopausia temprana. Se compromete su fertilidad. Si la paciente todavía no tenía sus deseos de maternidad satisfechos, pues entonces puede ser que también haya un impacto en ese aspecto. A nivel sexual, como comenta bien, la dispareunia o la incomodidad durante las relaciones sexuales, máxime si la paciente recibe un tratamiento con radioterapia, que de alguna manera va a generar cambios locales importantes. A veces se estenosa la vagina, se hace rígida, y eso le genera a la paciente incomodidad, disconfort, ¿no? Entonces la relación también, como comenta, de familia, a veces, o de pareja, mejor dicho, se puede ver comprometida. Podemos tener la parte psicológica, o sea, el hecho de que la paciente tenga el contexto de una enfermedad maligna siempre va a estar ahí latente en el pensamiento de la paciente, y puede mermar su calidad de vida de manera significativa por el mismo estrés que condiciona las revisiones médicas frecuentes. Cualquier dato que se presenta, no sé, algún síntoma aislado lo puede estar somatizando como que pueda estar en relación con el cáncer. En eso hay mucho impacto, doctora. En la imagen corporal, o sea, los tratamientos muchas veces dejan cicatrices o dejan cambios locales importantes que pueden mermar la calidad de vida justamente por modificar la anatomía de manera significativa. No siempre es lo que se hace, pero hay cirugías en caso de recurrencias tumorales que se llaman exenteraciones pélvicas, en las cuales muchas veces tenemos que sacrificar la vejiga o el recto, y el paciente se ve condicionado a vivir con estomas de intestino, con estomas o con derivaciones urinarias. Entonces todo esto, pues, de manera significativa va a impactar en la calidad de vida del paciente. Entonces es un poquito complicado. En lo económico, no se diga. Son enfermedades que desgastan mucho económicamente, sobre todo porque los tratamientos pueden ser de alto coste. También en la situación laboral, o sea, si el trabajo es un trabajo fijo, de alguna manera, pues tiene un poquito más de tolerancia en incapacidades, en ese tipo de partes administrativas, pero cuando son trabajos eventuales, o que la persona depende de su día a día para el ingreso económico de la casa, pues también es un impacto que se debe de considerar. Nosotros trabajamos con equipos multidisciplinarios, y dentro de los grupos de atenciones pues están los psico-oncólogos o los tanatólogos, que justamente también ayudan a que lleve la paciente este apoyo para sobrellevar la enfermedad de la mejor manera. Y nosotros, en la parte de atención física de la enfermedad, pues bueno, hacemos nuestra parte, pero también hay una parte emocional que debe de ser atendida, por supuesto, porque a veces no es tan atendida, y la paciente, pues bueno, va con miedos, va con dudas, va con situaciones que no resuelven una consulta médica, y bueno, nos apoyamos de un tanatólogo, de un psicólogo, para que pueda recibir la atención complementaria también en el área emocional. Sin duda, usted lo dijo, doctor, no solo somos un cuerpo físico, sino todo esto que nos complementa y somos, hay que atenderlo definitivamente. Y usted nos puso ahorita un panorama en el que sí queremos hacer el énfasis de que son los peores escenarios que pueden darte. ¿Por qué no pensar y evitar todo este desgaste en todos los aspectos físico, mental, emocional y económico, de relaciones? Y acudimos a chequeos, a las vacunas, a las revisiones oportunas, al cuidado de nuestra vida sexual, doctor, con la protección para evitar estos riesgos que, aunque hemos escuchado que se autolimitan en la mayoría,
pero doctor, en estadísticas podemos verlo de lejos y decir, no, a mí no me va a pasar. Pues sí nos pasa, doctor. Y entonces, entre más factores tengamos, más le estamos como buscando el sí padecerlos. Y a mí me da muchísimo gusto, doctor, que ahora los médicos ya no son como que los únicos que tratan, sino ya están con un equipo multidisciplinario que ve a esta parte, no solo la física que usted atiende, sino también las otras áreas y las otras esferas del ser humano, que son importantes, porque después de un diagnóstico de cáncer, doctor, la gente solo piensa en muerte, y no es así siempre. Hay que no tenerla, pero si ya me la detectaron, que sea a tiempo. Y si es a tiempo, bueno, pues tratarnos y volver a recuperar para no caer en depresión, en ansiedad y en tantos problemas de salud mental, doctor, que estamos viendo crecer grandemente. Es cierto, doctora. O sea, realmente el impacto de una enfermedad oncológica es una catástrofe no solo para la persona, sino para todo su entorno. Entonces hay que también considerar esa situación dentro de la atención, porque impacta en la familia, impacta en el trabajo, impacta en su economía, impacta en todo. En todo, claro. Y bueno, a final de cuentas, si logramos salir avantes con un tratamiento oportuno en una etapa temprana, la paciente requiere una vigilancia muy, muy larga, que son en promedio 5 años de estar monitorizando. Entonces, durante todo ese tiempo, la paciente ciertamente vive ciertos cambios en su dinámica, y pues son días de angustia. A final de cuentas, cada consulta que van con cierto estrés de que les digan que todo está bien, ¿no? O sea, que en la revisión no se encuentre nada normal, pero es continuo el miedo en la revisión clínica. Claro, doctor. Pues nos está llegando otra llamada, doctor, y nos preguntan. Gracias. Doctor Agni, ¿sí es curable el cáncer cervicuterino entonces? Vamos a considerar que todas las enfermedades malignas tienen un potencial de recurrencia. Que no me gustaría decir que tenemos cero riesgo, pero es cierto que entre más temprana la enfermedad, mejor las oportunidades. En etapas tempranas vamos a considerar que la curación puede ser arriba del 90%, entonces vale la pena estarse checando. Claro. Vale la pena estarse monitoreando, y ya conforme va avanzando la enfermedad, pues bueno, las oportunidades van disminuyendo, el riesgo de recaída puede llegar hasta de un 40% en los primeros 2 años. Entonces sí impacta mucho la detección oportuna, doctora. Nosotros monitorizamos a nuestras pacientes de manera periódica. Le comentaba que hasta por 5 años tenemos que estar revisando, y si en 5 años no hay datos de que haya regresado la enfermedad, las damos de alta. Esto no significa que deban de abandonar, sino que ya el tamizaje regresa de manera anual, estarse revisando, pero ya los intervalos pueden ser un poquito más amplios, y conforme la etapa avanzó, pues bueno, tenemos que estar muy pendientes de cualquier dato de alarma, justamente para detectar también en oportunidad una recaída. O sea, no esperarme a que tenga otra vez un tumor voluminoso para poder pedir ayuda. Exactamente. Doctor, usted nos dijo que puede regresar, y son estos 5 años. ¿Y qué tan frecuente es que después de estos 5 años la mujer vuelva a tener esta recaída o recurrencia? ¿Cómo se le puede llamar? Sí, sí existe riesgo, doctora. Son menos frecuentes, es cierto, pero siempre queda la posibilidad. Justamente entrenamos a nuestra paciente para que identifique los datos de alarma que puedan estar presentándose ante una recurrencia tumoral. Les explicamos que si tienen algún manchado, estamos hablando de sangrado, que tengan alguna secreción anormal, que tengan dolor pélvico, que tengan dolor lumbar, que tengan edema, hinchazón de sus piernas, que tengan síntomas constitucionales, que la paciente pierda peso de manera inexplicable. Hay datos que le avisan al cuerpo que algo no está bien, y si tuve el antecedente de un cáncer, pues bueno, aunque no tenga un dato franco, ya me está avisando que por ahí algo no está bien, y motiva a que se hagan estudios adicionales para descartarlo o confirmarlo. Entonces, durante las revisiones clínicas les damos esta información para que estén pendientes. Ahora sí, independientemente de que ya las hayamos dado de alta, claro, que durante esos meses que no van a estar en chequeo, ellas estén monitorizando.
¿A esto le podemos llamar el seguimiento y vigilancia propia o hay que estar después con ustedes, doctor? Sí. ¿O cómo es el proceso? Una vez que finaliza el tratamiento en agudo, monitorizamos cada 3 o 4 meses durante 2 años. Si durante esos 2 años no ha pasado nada relevante, si todo está bien, los siguientes 3 años revisamos cada 6 meses. Hacemos una revisión clínica y nos apoyamos de estudios de imagen para justamente tener la información que nos garantice que no hay enfermedad en este momento y que podamos dejar a la paciente únicamente en vigilancia. Pero si encontramos algo anormal, algo clínicamente anormal, o que la paciente tiene algún síntoma de sospecha, pues con mayor justificación pedimos algún estudio dirigido para descartar algún cambio anormal. Doctor, usted nos habló ahorita de un seguimiento de 5 años. Sí. A nivel institucional, ¿se da este mismo seguimiento? Porque Sí. fíjese, doctor, yo también he trabajado en institución, desde luego ya soy jubilada. Sin embargo, nosotros veíamos que hay médicos que tienen, como ustedes, subespecialidades o más, y están en contrataciones como médicos solo ginecobstétricos, o como ginecólogos. Sí hay este seguimiento a nivel institucional, llamémosle IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. Bueno, en mi caso personal, yo estoy asignado a un área oncológica. Qué excelente, doctor. Entonces, el grueso de las pacientes que atiendo son ya con lesiones de sospecha, lesiones confirmadas, y las pacientes que están en seguimiento es justamente porque ya tienen el diagnóstico oncológico. Sí damos una vigilancia, como lo indican las guías, mantenemos una vigilancia prolongada. Y el hecho de tener un respaldo institucional también a las pacientes les garantiza tener sus estudios, los chequeos periódicos, y si requieren alguna atención complementaria se hace. Y también tienen este apoyo de trabajo social, de psicología, y ustedes también ahí actúan como un equipo multidisciplinario a nivel institucional, doctor. Se procura que sea así. Se procura que se cubran todas las aristas. Lo que se privilegia, claro, está la parte de la atención de la enfermedad, pero a la par tenemos servicios de rehabilitación para las secuelas que se pueden presentar post-tratamiento. Se tiene el apoyo de psicología, que también les da apoyo en esa área. Tenemos el grupo propiamente oncológico con los oncólogos médicos, con los radiooncólogos y los cirujanos oncólogos, también para la toma de decisiones en casos que son de controversia. O sea, hay pacientes que no son como el paciente promedio, sino que tienen algunos detallitos que obligan a pedir pues de alguna manera ver el caso clínico por diferentes en conjunto con diferentes ojos, diferentes áreas, justamente para tomar una decisión. Pero en general sí, doctora, en vía institucional se maneja el mismo estándar. Bueno, y qué buena noticia, doctor, porque desgraciadamente el problema económico limita en muchas ocasiones tener este tratamiento equitativo para todas, y el que el seguro social o esta seguridad social se tenga, de verdad es una bendición, y ojalá y defendamos a estas instituciones porque ayudan en mucho, como este tema o como otros tan prolongados y costosos como son, por ejemplo, trasplantes, insuficiencia renal, diálisis, etcétera. Correcto. Doctor Agni, ¿por qué es importante que sigamos insistiendo en este tema de lucha contra el cáncer cervicuterino? Si dicen, se puede prevenir, ¿por qué seguimos año con año otra vez dando invitación para toma de conciencia, doctor? Pues yo creo que la alta incidencia motiva a que sigamos haciendo énfasis en el tamizaje, la vacunación, la prevención. Tenemos muchos casos, doctora. La meta, tanto nacional como internacional, es justamente la erradicación de esta enfermedad mediante el incremento global de la vacunación. Es un problema de salud pública todavía que impacta en lo económico, en lo social, en muchas áreas. Necesitamos seguir insistiendo en que las pacientes tengan la información suficiente para el autocuidado. Necesitamos que las pacientes estén informadas para acudir a la revisión de manera periódica. Necesitamos seguir capacitando compañeros del área de la salud, de enfermería, para que se hagan buenos tamizajes cervicales, estar fomentando justamente esta participación del paciente y del personal en la búsqueda intencionada de las lesiones cervicales. Creo que por ese motivo vale la pena seguir insistiendo para salvar vidas.
y detectar enfermedades en etapa muy temprana, y esperemos que en algún futuro no tan alejado esta enfermedad ya sea parte de la historia de la medicina, justamente porque es algo prevenible, se puede detectar a tiempo, podemos hacer tratamientos muy efectivos en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces creo que parte del trabajo que tenemos que hacer todos los que nos dedicamos al área de la salud es fomentar la prevención, doctora, para salvar vidas. Sí, sin duda, doctor. Hace poco tuvimos una entrevista con unas doctoras muy distinguidas también, igual que usted, muy capacitadas, y nos decían que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solo los del primer mundo iban a poder tener esta erradicación del cáncer cervicuterino. ¿Usted qué opina, doctor? Pues debemos de ser utópicos. Yo creo que poco a poquito, porque en un breve tiempo histórico ha habido cambios positivos, doctora. Es cierto que los países que tienen un poco más de recursos han logrado cosas extraordinarias. Yo creo que México va para allá. Hace falta mucho trabajo, es un país muy heterogéneo. Sí, doctor. Hay limitaciones en algunos aspectos, hay comunidades que no tienen acceso tan fácil a los sistemas de salud, y no es que la paciente no quiera, sino que no hay acceso a. También el recurso económico puede limitar el acceso a un sistema de salud, pero yo creo que poco a poquito las políticas públicas van encaminadas a ese escenario. Esperemos que nos toque ver el cáncer cervicuterino como algo histórico, ¿okay? Con mucho menos casos presentes, pero bueno, nuestro granito de arena pondremos para que esto pueda darse. Yo también tengo esta esperanza, doctor, y yo creo que solo se logrará con trabajo de parte del sector salud como al que pertenecemos, de las instituciones, de las políticas públicas, pero también, doctor, yo creo que mientras nosotros como población no asumamos la corresponsabilidad de que nos toca, no lo puede hacer siempre todo la otra parte. Entonces, por eso son estos programas. Tomen conciencia, queridas mujeres, cuídense, prevengan, estén alertas. Y sí, doctor, acercarnos cada día más a esas poblaciones alejadas para brindarles esta igualdad en prevención y en atención, doctor. Doctor Agni, llegamos al romper mitos. ¿Qué mito quiere romper el día de hoy sobre el cáncer cervicuterino? Usted díganos como experto. Pues, bueno, uno de los mitos que me vienen a la mente es el uso del preservativo como un método muy efectivo. Si es efectivo, reduce el contagio, doctora, pero el uso correcto, aún así existe posibilidad de un contagio. Entonces, más o menos tiene una protección de un 80% de reducir el contacto piel con piel, pero el virus es pequeñito que puede pasar la membrana del preservativo. Entonces, a pesar del uso del preservativo, pues bueno, hay que seguir haciendo los tamizajes, porque existe posibilidad de que pueda haber alguna infección. Claro. Con el uso del... Un mito muy válido, doctor, y que está muy arraigado, como que, ay, ¿por qué no usaste el condón? No, pues ya lo estamos escuchando. Además de muchos otros factores como los que usted mencionó, las multiparejas, el no protección, los hábitos, etcétera. Entonces, bueno, pues hemos llegado, el tiempo se nos acaba, doctor, y díganos usted, doctor Agni, ¿cuáles son los medios en donde les pueden contactar a usted para consultas y evaluaciones, doctor? ¿Puedo robar 30 segundos? Claro que sí, doctora, para romper adelante. Otro mito que se me vino a la mente. Ah, sí, claro. Y es justamente si las pacientes que ya no tienen útero, que se tuvieron que hacer histerectomía por alguna otra enfermedad, ya no tienen que hacerse la citología. Bueno, como dato relevante es que las pacientes que tuvieron el antecedente de alguna infección por VPH o tuvieron alguna lesión premaligna o tuvieron propiamente un cáncer, deben de seguirse monitorizando a pesar de que ya no tengan útero. ¿Okay? Si la histerectomía fue por alguna causa benigna y no hay algún factor de riesgo, pues bueno, pudiesen suspender su tamizaje, pero en las pacientes que tuvieron previamente alguna infección por virus de papiloma, aunque ya tengan histerectomía, se recomienda seguir la monitorización. Perfecto, doctor. En relación al contacto, doctora, pues nos encontramos en el Hospital H+. Le comparto un contacto para... Por supuesto, si para donde alguna pueden duda. sus consultas o las dudas, doctor.
al teléfono 442-457-8775 y con gusto podemos atenderlo si es que... ¿Nos puede repetir el teléfono, por favor? 442-457-8775. Bien, pues doctor Agni, muchísimas gracias por siempre su generosidad para acompañarnos, por su tiempo, por los conocimientos que con tanta generosidad nos comparte. Muchas gracias, doctor Agni. Y a ustedes, amigos, por escucharnos cada semana, por sus llamadas, por sus dudas, por la confianza. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar Salud Integral, Vida y Familia. Nos pueden escuchar y otros programas en cualquier plataforma donde haya podcasts como Spotify, Apple Music, etcétera. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González y si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, será un placer conectarnos en una semana con otra interesante entrevista. Gracias, doctor Agni. A usted, doctora, muchas gracias. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.